Veo a Martin como el profeta de nuestra era. Alguien que liberó a nuestra nación de su mal más profundo. You can murder a hater, but you can't murder hate. And what we are trying to get rid of is hate. Some of us will have to get scarred up a bit, but we shall overcome. Alguien dijo, ¿quién fue como Martin King? Yo dije, ¿quién fue como Miguel Ángel? Fue único. Como Mozart, como Galileo. Todas sus palabras y acciones tenían un propósito para el futuro. It's a cruel jest to say to a bootless man that he ought to lift himself by his own bootstraps. Su mensaje era que o aprendíamos a vivir juntos como hombres o moriríamos juntos como locos. Question facing everybody under the sound of my voice, not so much who killed those young men, but what killed. La gran historia de Martin Luther King es la gran inspiración que trajo. Black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Aquel discurso fue una idea gigantesca que involucraba a todo el mundo. El Dr. King no se consideraba un mesías, se consideraba un hombre. Se veía a sí mismo como un inepto. Sentía que no hacía lo suficiente. Era muy vulnerable, más vulnerable de lo que la gente cree. ¿Qué cree que pensaría su padre de esta época? Estaría decepcionado con nuestros progresos con el pueblo. Lo recuerdo como a mi hermano, como a un hombre extraordinario que hizo cosas extraordinarias. I just want to do God's will, and He's allowed me to go up to the mountain. I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Martin Luther King, episodio 1. It seems to me that white America must see that no other ethnic group has been a slave on American soil. American society made the Negro's color a stigma, and that can never be overlooked. Casi un siglo después de que se aboliera la esclavitud, para los negros norteamericanos, la libertad seguía siendo una promesa incumplida. En el norte, los negros soportaban desigualdad económica, hacinamiento y pobreza. En el sur, las leyes imponían la segregación racial en casi todos los aspectos de la vida. Los negros debían ir a colegios diferentes, beber en fuentes distintas y comer en mostradores distintos. Cruzar la línea de color era un riesgo al que pocos se atrevían. Pero a mediados de los años 50, después de haber arriesgado sus vidas en la Segunda Guerra Mundial, los oprimidos no aguantaban más. En Montgomery, Alabama, las humillaciones diarias incluían la obligación de viajar en los asientos traseros de los autobuses. Y si eras negro y un blanco quería tu asiento, se lo tenías que ceder. Toda la ciudad estaba furiosa, porque los conductores de autobús eran unas personas horribles. Les insultaban. La comunidad estaba completamente destrozada. En septiembre de 1955, una más que harta Rosa Parks, una costurera militante de la NAACP, decidió que prefería ir a la cárcel a ceder su asiento. La comunidad se unió a ella y organizó un boicot a los autobuses de la ciudad. Siempre he dicho que si lo hubiéramos planeado,
No habría funcionado. Fue espontáneo. Una especie de combustión espontánea. El movimiento popular necesitaba un portavoz. Recurrieron al nuevo pastor de la Iglesia Baptista de la Avenida Dexter, Martin Luther King Jr. Tenía solo 26 años. Se vio empujado al boicot a los autobuses de Montgomery, porque era el chico nuevo del barrio. Según creo, fue E.D. Nixon quien llamó a Martin y le dijo: Reverendo, el movimiento que ha iniciado la señora Parks requiere un líder instruido. Le necesitamos. Se mostró reacio, pero no por mucho tiempo. You have a false sense of inferiority, and so long as you let the white man sit in the front and push you back down, he has a false sense of superiority. Aceptó la causa debido a sus creencias religiosas, a su profundo sentimiento religioso. This is a non-violent protest. We are depending on moral and spiritual forces. Pese a su juventud, se dio cuenta de que lo que había hecho Gandhi en la India era la única forma de presionar para conseguir progreso social y justicia social en una Norteamérica profundamente enraizada en gobernar según las leyes. Gandhi liberó a la India del dominio colonial británico, liderando un movimiento perseverante, la resistencia pacífica. King adoptó sus métodos y el boicot se prolongó durante meses. La compañía de autobuses y los empresarios de la ciudad comenzaron a perder dinero. La comunidad blanca estaba cada vez más nerviosa. A King lo arrestaron 2 veces, recibió amenazas y el 30 de enero pusieron una bomba en su casa. Su esposa Coretta y su hija de 9 semanas estaban dentro. When he rushed home, not knowing whether or not I had been injured or the baby had been injured. Well, my father said to me, well, Coretta, I came to get you and the baby. And then I said to him, well, Dad, I can't go. I want to stay here with Martin because I feel this is where I should be, but... Martin dijo: tenemos que seguir rezando para pedir fuerzas. Fuerzas para seguir en vez de parar, que es lo que ellos quieren. Ese fue siempre su sermón. Pese a los peligros a los que se enfrentaba, King se comprometió a fondo con el boicot y su filosofía de no violencia. Una estrategia revolucionaria que sorprendió hasta a sus seguidores. Era un mundo de asesinatos, un mundo de caos. ¿Vas a ser pacífico frente a ese caos? Sería un milagro del que me gustaría ser testigo. Y lo fui. Las tácticas de King dieron resultado más de un año después del comienzo del boicot. La Corte Suprema declaró ilegal la segregación en los autobuses públicos. El boicot había terminado y había nacido un nuevo movimiento. And the Negro citizens of Montgomery are urged to return to the buses tomorrow morning on a non-segregated basis. Fue un día extraordinario. Recuerdo que dijo: mañana montaremos en autobús. Fue un día extraordinario. La victoria convirtió a King en una figura nacional. Apareció en la portada de la revista Time, uno de los primeros negros de la historia americana en hacerlo. Las chispas de la victoria en Montgomery encendieron la esperanza en la comunidad negra de toda Norteamérica. La gente comenzó a llamarlo desde todas partes del país. Decían: ven a ayudarnos, aquí tenemos la misma situación. Puede que King se hubiera convertido en líder por casualidad, pero en muchos aspectos había nacido para ocupar ese puesto. Su viaje comenzó el 15 de junio de 1929 en la avenida Auburn, Dulce Auburn, en el corazón de una próspera comunidad negra de clase media de Atlanta, en la que su padre era pastor de la Iglesia Baptista de Ebenezer. ¿Mostró desde niño alguna cualidad especial o aparecieron más tarde? Sabías, como se decía entonces, que aquel chico iba a llegar lejos, a conseguir algo, a ser alguien. En una época en la que la mayoría de los negros del sur no pasaban de la escuela primaria, King fue al Instituto Morehouse. Cuando fue a Morehouse, tenía solo 15 años. Siempre le habían interesado los libros. Nosotros íbamos a fiestas y él se quedaba leyendo la Biblia o algo así. Le decíamos: ¿no vienes? En el último curso, King fue ordenado ministro. Después de graduarse, se fue al norte, a un seminario.
Comenzó a leer y a estudiar a Gandhi. Eso fue lo que al final le llevó a practicar la no violencia. A comienzos de 1952, King conoció a Coretta Scott, una atractiva estudiante de música de 25 años. Se casaron año y medio más tarde. ¿Hablaba su madre de cómo conoció a su padre? Lo hacía. Contaba que cuando lo conoció pensó, «Caramba, qué bajito es». No se sintió impresionada. Pero cuando empezó a hablar, cuando empezaron a dialogar, y por supuesto cuando lo vio en el ejercicio de su ministerio, se convirtió en un gigante. Resultaba imposible ver su tamaño físico. King se trasladó a Montgomery con su mujer para ser pastor, una decisión que le impulsó a un papel que parecía predestinado a representar. Con su nueva posición llegaría la amenaza del peligro, algo que le acompañaría durante toda la vida. En septiembre de 1958, mientras promocionaba en Harlem su primer libro sobre el boicot de autobuses en Montgomery, sufrió un atentado que estuvo a punto de acabar con su vida. Fue a Harlem a firmar libros. Y mientras estaba allí, una demente le apuñaló en el pecho. El doctor nos dijo, y él lo repetía con frecuencia, que si hubiera estornudado, habría muerto. Aquello le afectó. ¿Cree que aquellas experiencias le convirtieron en lo que fue? Lo hicieron. Le dieron mayor determinación. Cuando le quitaron el puñal del pecho, un abrelatas, le quedó una cicatriz en forma de cruz. Decía, vosotros quizá no lo entendáis, pero cada mañana cuando me levanto y me cepillo los dientes, me doy cuenta de que pudo ser mi último día. Ponía gran intensidad en todo lo que hacía. Nos dormimos en la comodidad de nuestra libertad y de pronto oímos una voz, un despertador que nos despierta. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. And then he goes on toward the end to say, any man's death diminishes me. Y la gente que no tenía ni educación primaria decía amén. Como decía Schopenhauer. Y la gente decía amén. Por su forma de enseñar, la gente no se enteraba de que estaba aprendiendo. Después del boicot de autobuses en Montgomery, King ayudó a fundar la SCLC, Southern Christian Leadership Conference, para impulsar la causa de los derechos civiles. El Dr. King encontraba cada vez más difícil compaginar su labor como pastor con su trabajo en favor de los derechos civiles. Por eso, cuando su padre le pidió que acudiera como pastor ayudante a su iglesia baptista de Ebenezer en Atlanta, el Dr. King aprovechó la oportunidad para regresar a casa y dedicar más tiempo al movimiento. En 1960 el futuro estaba en juego. En febrero, estudiantes universitarios de Nashville y otras ciudades del sur lanzaron un ataque frontal a la segregación legal, organizando sentadas en comedores solo para blancos. I'm sorry, our management does not allow us to serve niggers in here. In spite of all of this, I had to keep loving the people who denied me service. Los blancos reaccionaron con violencia. Se burlaban y atacaban a la gente mientras esperaban pacíficamente a que la sirvieran. Cuando intervenía la policía, generalmente era para arrestar a los manifestantes y llevarlos a la cárcel. I think the sit-in served to dramatize the indignities and the injustices which Negro people are facing all over the nation. Sin pretenderlo, King se estaba convirtiendo en el líder espiritual del movimiento. Era el líder espiritual de todo. Jim Roberts era un periodista joven la noche en que King acudió a Carolina del Norte a recaudar fondos para la causa. Entre el público se podía ver a mujeres que eran claramente lavanderas, sirvientas,
coger sus bolsos, sacar un pañuelo con nudos y deshacer los nudos para contribuir a